Así comenzamos en un día en el que recibimos a un guionista, director y productor de radio, alma mater del programa Zafarrancho Vilima de la cadena SER, sobre la que descansa el libro que viene a presentarnos. Zafarrancho Vilima, el futuro era mejor antes. Un ensayo editado por Peripecias Libros, que es un recorrido sobre la nostalgia vista a veces desde el humor y otros desde la crítica, y siempre bajo la premisa de que lo mejor de nuestro pasado era nuestra percepción del futuro. Con Álvaro Martín Don Vilima, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche y siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz. Lo dicho, recibimos al guionista, director y productor de radio Álvaro Martín Don Vilima, director del programa Zafarrancho Vilima de la cadena SER. En la cadena SER, Zafarrancho Vilima. Álvaro Martín Don Vilima, buenas noches. Buenas noches. No sé si aplaudir como tu público o... Bueno, el público que viene se lo pasa muy bien. Es soberano. Bien, y claro, hay que hacer lo que ellos quieran siempre. Oye, sí. Tengo que darte la enhorabuena porque yo he hecho mis tareas, he leído el libro entero, de la primera a la última página, y ha conseguido despertarme muchísimas sensaciones. No te regalo el oído, me he reído, me he llegado a emocionar por momentos, me ha hecho pensar, en definitiva, muchas emociones, ¿no? Es prácticamente un flashback de la vida. El libro tiene mucho de mí. Lo que pasa es que al final mi vida no es tan diferente de las vidas de las personas de mi generación, un poquito mayores. Claro, porque si tú haces escenarios en los que todos hemos vivido, todos hemos sentido algo, ¿no? Claro. Y además lo curioso, Fernando, que además con el programa de radio era algo que yo tenía constatado, es que nuestras vidas no son tan diferentes ni siquiera si te las llevas fuera de Andalucía. Nosotros tenemos muchos oyentes de muchas partes de España, de Euskadi, de Galicia, de Cataluña, fuera de España, en Argentina, y es una especie de referente común que todos nos dicen que eso lo he vivido yo, eso me ha pasado a mí, mi madre también tenía eso. Ese tipo de memoria colectiva que yo he tratado de reunir en el libro, pues parece que ha quedado bien plasmado. Al igual que un disco forma parte de la banda sonora de tu vida, este libro puede pertenecer de una manera a la memoria de tu vida, ¿no? Claro, ya digo, uno cuando lo lee, pues va encontrando que el autor, en este caso soy yo, curiosamente, pues ha vivido las mismas cosas o de manera parecida, y eso está bien, porque yo durante mucho tiempo me sentí un bicho raro, esto que pasaba en mi casa, y luego lo pones en común con otra gente y dices, pero si eso también pasaba en mi casa. No, hay un denominador común en muchísima gente, ¿eh? Claro. Sobre todo en nuestra generación. Por cierto, pregunta trascendental, ¿por qué el futuro era mejor antes? Bueno, el futuro era mejor antes, también depende de quién se lo pregunte, pero en mi caso y en el caso de muchas personas, yo creo que, y eso surgió de una charla con mi compañero Gonzalo, que él mencionaba a un filósofo rumano, era Cioran, que decía que nunca nos alcanzamos a nosotros mismos, ¿no? Como que nuestros anhelos, nuestras expectativas, pues al final se ven superadas por la realidad. Yo, por ejemplo, lo que yo esperaba de la vida cuando era más joven o niño o adolescente, pues en poco se parece a lo que finalmente nos ha terminado deparando. Leo textualmente una frase tuya en la que invitas al lector a no confundirse con el título porque el presente es lo que tenemos que intentar que se parezca a lo que soñábamos de pequeños. Claro, efectivamente. No debemos quedarnos en el llanto lastimero, sino decir, bueno, nosotros queríamos esto de pequeños. Las cosas a veces vienen mal, a veces vienen bien, pero siempre hay que tratar de conseguir los objetivos, ¿no? Bueno, vamos a pasar de la filosofía a los hechos para que los telespectadores nos entiendan. Sí. Porque el libro, como decía, es un paseo maravilloso por imágenes, por vivencia, por escenarios que todos hemos vivido de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, sobre todo para aquellos que tenemos más de 40 años. Por ejemplo, ¿qué es el fútbol plazoleta? Hombre, el fútbol plazoleta debería ser modalidad olímpica. No va a llegar a los mundiales, pero debería ser. Hombre, si se han llevado el mundial a Qatar se puede hacer cualquier cosa, también te digo, cualquier barbaridad. Pero el fútbol plazoleta era una modalidad de fútbol con sus reglas, que ojo, que por ejemplo había unas reglas maravillosas como era alta. Claro, como no había portería, era, por ejemplo, de árbol a árbol o de árbol a papelera, pues tú chutabas y a lo mejor el equipo contrario decía alta, ha salido fuera.
Dice, pero ¿eso cómo va a ser si no hay larguero? Dice, lo que salte el portero. Entonces siempre cogíamos uno que fuera bajito de portero para que llegara poco o que saltara sin ganas. Ha saltado sin ganas, salta con ganas. Y entonces el fútbol plazoleta fue un poco el vertebrador de los juegos de los chicos y las chicas también, porque en mi barrio había chicas que jugaban al fútbol ya en aquella época y algo que recuerdo con mucho cariño. Era maravilloso un juego que se parecía al fútbol, pero que no era fútbol. En Cádiz, cuando yo me crié, era el fútbol playa, aunque no el que conocemos hoy fútbol playa, porque los niños, en vez de jugar en la plazoleta, jugamos en la playa, ¿no? Claro. Pero bueno. Por cierto, anda que no me he mimetizado con el libro cuando hablaba de las heridas en la rodilla y las coderas. Hombre, es que es verdad que pertenecemos ¿Cuántas veces nos hemos desollado las piernas en las plazoletas? Bueno, chocándonos con las piedras en la playa. Bueno, yo hasta hace poco, corriendo en la cinta en el gimnasio, también me dice mi mujer, pero todavía lleva la rodilla así. Sí, no. Pero éramos como... Parece que había como otro tipo de sensaciones en cuanto a que nuestras madres no estaban tan preocupadas. Yo ahora, por ejemplo, llevo a mis hijos al parque y tiene que estar el parque acolchado, no puede estar... Y yo me he montado unos columpios con unos ángulos rectos de aluminio fuerte que eso te pegaba... Bueno, y claro, evidentemente, al final no ha pasado nada. Vamos a buscar otro recorrido para que se identifique la gente. El 1, 2, 3 era prácticamente el plan universal de toda España los viernes con Mayra Gómez Ken. Un toque de queda. Yo lo recuerdo como un toque de queda. Es decir, los chavales y las chavalas estábamos en la plazoleta jugando, hablando, cualquier cosa, y entonces no hacía falta ni mirar el reloj. Le decía a la gente, que empieza el 1, 2, 3, y se quedaba la plazoleta ahora mismo como Kiev cuando suena la alarma, una cosa así, la gente salía despavorida y entonces era el plan que había para toda la familia. Ahora hay una cosa que es curiosa. Yo, por ejemplo, en casa tengo una tele, pero mi mujer tiene una tablet, mi otro hijo tiene una tablet, mi hija tiene una tablet, y entonces estamos consumiendo contenidos audiovisuales. Es imposible convocar a todos en nombre de lo común. Claro, sí. Claro, y eso es complicado porque luego es difícil que tengamos referentes comunes y que podamos tener charlas comunes. Porque, por ejemplo, mi mujer está viendo una serie de misterios, yo estoy viendo una de no sé qué en otra plataforma y al final no podemos poner en común. Bueno, lo más que podemos decir es, pues yo he visto esta, me ha interesado, te la recomiendo y tal. Pero el 1, 2, 3... se hacían famosos hasta los concursantes. Que hoy en día sale un actor, por ejemplo, en la actualidad sale un actor en una serie, en una plataforma, y ni siquiera es garantía de que ese chaval o esa chavala se vayan a hacer famosos. Sin embargo, los concursantes del 1, 2, 3 al día siguiente no podían andar por la calle, porque era un plan para toda la familia, pero no solamente para toda la familia, sino para toda España. Recuerdo una entrevista que le hice a Mayra, y me llegó ella a confesar que una asociación de hosteleros de Madrid llegó a plantear una queja ante Televisión Española porque la gente no iba a los restaurantes cuando se emitía el 1, 2, 3, ¿no? O sea, aquello era un fenómeno impresionante. Otro fenómeno era los dibujitos de las 3:30 después del telediario, los sábados y domingos. D'Artagnan, La Vuelta al Mundo de Willy Fox, Los Diminutos. Marco era triste, ¿eh? Marco era triste, las cosas como son. Porque qué necesidad ahora prohibirían esa serie para niños, ¿eh? Hombre, qué necesidad tiene un autor de contarle a los niños que la madre ha salido, claro. Y además la madre no le dice ni al chiquillo ni dónde va. Coño, dile por lo menos dónde va, que el chiquillo se pueda trazar una ruta, ¿no? De los Apeninos a los Andes. Coño, anda que no son grandes los Andes también. Por cierto, era una época en la que Michael Jackson era el rey, como bien refleja. Michael Jackson era el rey, pero para mí la reina era Freddie Mercury. Entonces, había ahí un virreinato. Oye, pero gracias a Michael Jackson supimos que era un zombie. Hombre, sí, gran miedo, ¿eh? En la Nochevieja del 82, yo recuerdo aquella noche, 82, 83, no recuerdo exactamente la Nochevieja, cuando estrenaron Thriller en la televisión en España, que yo recuerdo a mi abuela quitándome miedo. Anda, chiquillos, y esos tomates lo que llevan en la cara, cosas así, ¿no? Pero fue un cortometraje, aquello fue una revolución de Michael Landy. Hermano de Margarita, sí. Entiendo. De John Landy, hermano de Margarita Landy, la de la pipa. Y el deseo nuestro cuando éramos sobre todo adolescentes era cuando tuviésemos 18 años, no sé qué hacemos el carnet de conducir, era tener un Renault 5. ¿Por qué el Renault 5? Hombre, el Renault 5 fue un icono, fue un icono de la automoción, un producto que le salió muy bien a la factoría de Renault, pero fíjate, yo cuando me planteaba lo de sacarme el carnet de conducir y eso, tenía una frase acotada que era la de, no, pero yo cuando me saque el carnet ya los coches vuelan.
Los coches, el futuro del transporte son los patinetes. Sí, en el siglo XXI íbamos a ir en naves espaciales y vamos en patinete ahora. En patinete. Y yo he visto escúchame, Fernando, que yo he visto una foto de una señora en el siglo XIX con un traje negro montada en un patinete a motor, ¿eh? Y nos lo venden ahora como progreso. Esa es una de las cuestiones que han surgido, que han aflorado cuando he estado escribiendo el libro, y es que yo me he dado cuenta, yo me he posicionado ideológicamente gracias a la escritura del libro. Eso te iba a preguntar yo luego más tarde. Vamos a dejarlo para luego. Vale, porque quiero que nos hables de los dos prologuistas que tiene, que son nombres propios en mayúsculas. Clara Grima, una divulgadora matemática científica extraordinaria. Clara es todo eso que tú has dicho y más, y además añado buena amiga, buena compañera. Clara no lo dudó en ningún momento porque Clara ha estado involucrada en muchos proyectos de divulgación que yo he llevado adelante. Nos une una bella amistad y nos seguimos además mutuamente, ¿no? Es decir, yo la veo a ella como brilla fulgurante en todas partes. No, está en la lista Forbes de las personas más influyentes en España en el futuro. Que era mejor que antes, o sea, con ella es mejor que antes. Mucho más. Y entonces nos seguimos, nos vamos. Entonces, aunque ella tiene una agenda que, vamos, que Clara, me puede escribir prólogo, espérate, el martes a las 4:35 tengo un hueco hasta las 38, ¿no? Tengo 3 minutos aquí, ¿no? Pero aún así me hizo el favor porque yo quería que ella estuviera en el prólogo por la amistad que nos une, porque además es una chica con unas vivencias también muy parecida a la mía, también una chica de barrio, una chica que lo cuenta ella en el preámbulo, que tenía también pues sus compañeros de clase, ella rememora también mucho esas historias, y entonces se lo pedí y me hizo el enorme favor de estar en el libro presente con su prólogo. Bueno, y Gonzalo Rivas, sí, para comérselo. Gonzalo. A mí Gonzalo, vamos juntos a todas partes, porque he encontrado en él una media naranja maravillosa en esto de contar cosas y de acercarnos a la comedia. Cuando me lo presentó nuestros comunes amigos Rafa y Manu, yo creo que Rafa Ratón y Manu Sánchez. Rafa Ratón y Manu Sánchez, sí. Pues yo creo que a mí me hicieron el favor de mi vida poniéndome a Gonzalo en mi camino. Gonzalo Rivas, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por entregarnos o regalarnos parte de tu tiempo. Hay una frase en tu prólogo, permíteme que te la lea, que me ha hecho pensar y mucho. La buena costumbre de recordar. La buena costumbre de recordar. ¿Es siempre buena costumbre de recordar o hay un peligro evidente de quedar atrapado en la nostalgia? No, pero por eso cuando somos capaces de diferenciarlo de la nostalgia, ¿no? Porque como etimológicamente recordar es volver a pasar por el corazón. Yo creo que esa virtud es la que tiene el libro, ¿no? Que te hace, y como tú bien señalabas al inicio, te recuerda, te da como, te pone el tablero para que tú vayas colocando las vivencias. Oye, pero hay momentos en que caes casi en un ejercicio de melancolía, ¿eh? Pero por eso hay que ser muy inteligente y darle la otra versión. Esa es la primera impresión. No, que quiero decir que todos tenemos, que afortunadamente en la mayoría de las ocasiones el recuerdo es selectivo. Y se nos van quedando las cosas buenas, lo que es. Y entonces pues aquí lo compartimos, ¿no? Y vamos viendo, y esa es la virtud que yo creo del libro, de que es un libro que te hace coprotagonista. Como tú bien señalabas al inicio, ¿no? Porque tú te sientes, es como aquella película de la Rosa Púrpura de Woody Allen, ¿te recuerdas? Cuando el protagonista sale y tú inmediatamente te estás comparando con lo que está contando Álvaro, porque si tú, por ejemplo, lees El Conde de Montecristo, tú ahí lo admiras o te gusta, pero ahí tú no puedes decir, pero aquí en cambio tú estás constantemente diciendo, sí, es verdad, ¿eh? Y yo recuerdo aquella época en la que estaba con tal, es como una mudanza, ¿no? El libro es como una mudanza en la que tú vas viendo y descubres, es verdad, y sé qué pasaba con esto. Entonces te permite, te da la ocasión de poder hablar juntos, lo que había olvidado juntos, el recordarlo juntos, ¿no? Y en esa medida yo creo que el libro nos aporta y nos hace de nuevo el ver y el recordar, como él bien decía, que yo creo que el futuro es bueno también, que no pasa nada. Aparte es una forma, evidentemente, de inmortalizar en papel lo que es el programa de radio, ¿no? Claro, totalmente. Porque evidentemente esto no es el programa de radio, va mucho más allá que el programa de radio. El proyecto en principio consistía en retomar algunos temas que se habían tocado en el programa de radio, pero darle una profundidad que quizás en la radio, por las limitaciones de tiempo, de ritmo, pues no eran posibles.
Y claro, a mí me pasaba mucho que luego pues recibía mensajes de oyentes a través de las redes sociales, cuando tocabas un tema y luego te decían, no habéis hablado de esto, no habéis hablado de lo otro, y decía, es que no nos da tiempo a meterlo todo en ese contenedor. Entonces la idea surgió de eso, es decir, hay temas que se pueden tocar con más profundidad, que además están ya constatados que tocan la fibra de la audiencia. Digo, ¿por qué no recopilarlos y ponerlos en un libro? Claro. Tengo muchas más preguntas para ti y también para Gonzalo, pero se van a incorporar a esta entrevista Ana Pérez Luna y Juan Méndez. A vuestra disposición, Gonzalo y Álvaro. Buenas noches, encantado de saludar y mucha suerte con el libro. Muchas gracias. Yo lo primero que quiero confesar es la envidia que me produce porque, bueno, estamos la gente que nos gusta nuestro trabajo y lo disfrutamos y la gente que va a trabajar a reírse, ¿no? Y a hacer reír, ¿no? Yo creo que tiene que ser algo pues muy, muy complaciente, ¿no? Yo no concibo otra forma de trabajar. O sea, creo que en griego, creo que trabajar venía del griego y era como tortura, una cosa así. Existía por ahí una leyenda urbana, no sé si es cierto, ¿verdad? El sudor de tu frente. Exactamente, todo como que el trabajo es penoso y tal. Yo no concibo otra forma de trabajar, pero trabaje en lo que trabaje, haga lo que haga, que no sea divirtiéndome, porque cuando uno trabaja tiene que dar lo mejor de sí mismo. Y si uno está apenado, agobiado, mirando el reloj, con tal de que se termine. A mí se me han pasado las horas escribiendo y a lo mejor me llamaba mi hija, papá, que la comida lleva puesta un rato en la mesa y no tal. Y entonces yo no concibo otra forma de crear y de entretener también, evidentemente, ¿no? Esto no es como la historia del payaso de León Cavallo que está llorando en el camerino y tiene que salir a hacer reír a la gente. Yo no salgo así, mucho menos. ¿Y se queda el humor en el estudio o acompaña luego en el resto de la vida diaria? Hombre, siempre hay... ¿Es una forma de ser? Siempre hay momentos, ¿no? Cuando me llaman de mi banco, no. Por razones obvias. Pero sí, yo creo que es una forma de afrontar la vida. Que la vida te va lanzando, ¿no? Te va lanzando claro. Sus pullas, te va lanzando sus dardos, tú la tienes que ir esquivando, pero creo que sí, que no, Gonzalo, porque la evolución, porque es verdad que recuerdas, ¿no? La niñez, cuentas anécdotas concretas, pero realmente ya desde ese momento tú percibes esas cuestiones concretas como humor, o has necesitado de un proceso de maduración para tener un prisma más cómico de la vida. Mira, Ana, te agradezco la pregunta porque eso me va a hacer desvelar que Zafarrancho Vilima ya tiene una secuela que está ya en proceso creativo, que esta se llama El futuro era mejor antes y la secuela se va a llamar El pasado será mejor después. Porque el tiempo termina curándolo todo. A ti te pasa una desgracia, ¿no? Y a los 10 minutos tú no estás para broma. Pero a lo mejor tú lo recuerdas 1 año o 2 años después y te ríes. Woody Allen, a quien hacía referencia Gonzalo con La rosa púrpura del Cairo, tiene una frase magistral acerca de la fórmula del humor. Y Woody Allen dice que el humor o la comedia es tragedia más tiempo. Claro, y yo creo que esa es una de las esencias por las que el pueblo andaluz tiene el carácter que tiene. Yo creo que el pueblo andaluz... Ha sido casi un mecanismo de defensa, ¿no? Ante la desgracia, ¿no? Claro, efectivamente. Si hay algo de relativizar... Si hay algo de lo que entiende el pueblo andaluz es de tragedia, precisamente, ¿no? Entonces, esa forma que nosotros tenemos de afrontarla es la que nos proporciona ese carácter que luego es envidiado por todo el mundo, por cierto. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Yo quería preguntaros, ¿es más fácil a la gente que os dedicáis a programas de este tipo de humor, de relax, de que la gente se olvide sobre, ¿es más fácil realizar el guión, elaborar el programa cuando la cosa está fatal o cuando la cosa está mejor, es más difícil hacer ese humor, ¿no? ¿Quieres contestar tú, Gonzalo? Yo creo que el humor tiene que no personalizar, ¿entiendes? Tú no puedes contar, dice que iba Antonio Jiménez, se cayó y le cayó la oreja, entonces dice qué crueldad. Tú dices que iba uno de Lepe o algo, pues eso también lo hace extensivo a los demás. Entonces la cercanía
ante una tragedia, algo tú tienes que, lo que decías, tú tienes que dejar que pase y de ir buscando y ir viendo porque se olvida, porque te va asimilando, como decía Fernando, y tú dices, ya pues el tiempo te va seleccionando y eso es lo que tiene. Yo creo que el tiempo, pero como decíamos antes, pero también hay una actitud, con independencia de que hay veces la vida cuando te da, te cuesta, pero en el día a día, en lo demás, yo creo que eso también lo decía cuando decía Heráclito, carácter y destino. Yo creo que el tener esa propensión a verle el lado, el interés, porque todo al final tiene un poco de broma y tiene, pasado ese momento trágico, como decía, en los supuestos, pasado ese momento, para el final... Dicen que en los funerales donde totalmente se cuentan más chistes y no, tal. y además donde se arregla la vida, pero fíjate tú, por suerte, yo no sé si por suerte algo, luego nunca lo cumplimos, porque tú sales de un funeral y dices, fíjate tú, con las tonterías que nos preocupamos y mira lo que nos espera, señalando el ataúd, y luego al salir otra vez te cabrea. Y por ejemplo, las anécdotas que más juego dan son las anécdotas de tragedia, ¿no? Antonio, cuenta cuando te perdiste en Nueva York. Claro. Joselito, ¿te acuerdas cuando estabas y se te descompuso el vientre en la boda? Es decir, esas cosas que en ese momento específico no dan para gracia, la cuenta 3 años después, cuando uno termina saliendo victorioso, ¿no? Como la voltereta que al final termina el tío cayendo de pie, y entonces sí se puede contar con ángel y con gracia. Claro, porque de lo contrario es cuando dice yo no le veo la gracia. Es porque todavía no ha pasado el suficiente. ¿Os ponéis límites? ¿Tenéis algún código deontológico a la hora de elaborar los guiones, de las bromas, no sé, de medir? Esa pregunta me hace gracia porque lo hemos estado hablando este mediodía cuando estábamos almorzando. Yo sí tengo... Se habla mucho de los límites del humor y yo creo que el humor sí tiene límites. Sinceramente, sí, pero los límites del humor es que sea gracioso o no lo sea. Igual que le tiene que poner límite al color negro. El color negro termina en un lado y empieza en otro, pues si no es otro color. Pues con el humor ocurre exactamente lo mismo. Yo veo algo, por ejemplo, voy a mencionar una cosa que tuvo mucha polémica, que fue cuando Dani Mateo se hizo el gag que se sonaba la nariz con la bandera de España y hubo un revuelo, que si los límites del humor. Y digo, mire usted, yo eso no le veo ningún problema. Yo lo que no lo veo es gracioso, pero no le veo ningún problema en que alguien haga ese tipo de humor. Por lo tanto, sí, límites sí, que sea gracioso. Ya está, no hay más. Que nos haga gracia a nosotros, si nos hace gracia a nosotros, ya luego el público que sabe de la cuerda de la que vamos, pues evidentemente lo disfrutará. Hay una frase que me hace mucha gracia en el libro, y yo no sé si nos está dando tu coba a todos los lectores y a todos los telespectadores ahora. Explíqueme eso que es ser conservador de izquierdas. Bueno, eso es lo que... Antes nos ha intentado deslizar algo y digo, espérate, sí, que esto tiene un capítulo aparte. Sí, bueno, pues porque a mí la literatura siempre me ha dado mucho respeto. Yo cuando me proponen desde Peripecias libros que escriba algo, pues yo he escrito mucho, porque soy guionista desde hace muchos años, pero nunca había escrito un tomo, ¿no? Entonces, cuando me proponen escribir un libro, digo, mira, a mí la literatura me da mucho respeto, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, Ana Rosa Quintana saca un libro, Belén Esteban ha sacado un libro, digo, sí, es imposible. No por su capacidad intelectual, que no la pongo en duda, es que no tienen tiempo. Si están todos los días en la tele, si están en un sarao, si es que a mí me ha costado la misma vida escribir estos 6 meses de pin. Porque tú no tienes ningún negro, ¿no? Bueno. No. Hay por ahí investigaciones, pero no está No está confirmada, ¿no? No, yo no he tenido... Hay todavía, pero no está confirmado. Ni tuviera yo que compartir la ganancia con un negro encima, pero no. Entonces, pero escribir un libro... y es algo que yo había escuchado más de una vez como algo terapéutico, como algo que termina siendo bueno incluso para conocerte a ti mismo, ha hecho que aflore en mí una ideología política que yo hasta el momento no había escuchado en ningún lado, no había visto en ningún lado, y digo, pero me gusta, y es la de conservador de izquierda. Pues yo me considero una persona de izquierda, ¿vale? Pero también creo que no todo lo que nos han vendido como progreso lo es. ¿Y hay algo que te hayas quedado en el tintero al hacer ese tipo de reflexión? Porque desgraciadamente no he tenido la oportunidad todavía de leer el libro, pero entiendo que es un poco un repaso a tu vida, ¿no? A tus anécdotas, a lo que hacéis un poco también en el programa de radio y tal. Sí. Pero a la hora de enfrentarte en el papel en blanco, que bueno, todos los que estamos aquí creo que en algún momento nos dedicamos a eso, muchas veces te frena, ¿no? Y dices, bueno, no voy a poner esto
Hay algo que se Hay te ha cosas quedado. que se han quedado en el tintero, pero no por consideraciones, sino por incapacidad. Sí, yo en el despacho tengo una pizarra y ahí va anotando los capítulos y sus posibles desarrollos. Y entonces, de todos los capítulos que tenía previsto incluir en el libro, creo que se han caído 2 o 3, pero por incapacidad manifiesta para luego sacarlos adelante. Es decir, cuando hay cosas que en tu cabeza funcionan bien, que tú dices, uy, esto me va a dar juego, esto... No te has autocensurado, por decirlo de alguna manera. No. Lo único, ya digo, por incapacidad. Esto, luego cuando te pones a escribirlo, tú ves que no funciona, ves que no le vas a poder sacar todo el juego que tú querías y al final dices, bueno, no me voy a... Porque además yo soy un poco impulsivo, me gusta que las cosas salgan frescas, no me gusta que las cosas sean demasiado elaboradas, me gusta la frescura. Entonces lo que decidí fue, bueno, estos 2 o 3 capítulos que se han quedado fuera de este libro, a ver si para el siguiente tengo la capacidad suficiente como para sacarlo adelante, pero censura ninguna. No, que va, ¿cómo voy a censurar? Si yo no puedo, ¿no? Es que me traicionaría a mí mismo. Yo quería hacer una segunda confesión y es que conozco a Gonzalo hace muchísimos años y es verdad que a mí me sorprendía al principio, me impactaba muchísimo porque él realmente hacía un humor sobre sí mismo, o sea, decía cada barbaridad sobre sí, que yo llegaba a un momento en que no sabía si reírme, si era en serio o no era. Entonces yo quería saber si es más fácil hacer humor sobre uno mismo o hacerlo sobre los demás. Y una segunda pregunta también, que es... ¿En algo os ha cambiado la pandemia, la situación de crisis? ¿Habéis tenido que reorientar de alguna forma la manera de hacer humor o habéis percibido en el público una forma distinta de percibir el humor? Las dos cosas. Bueno, la verdad es que yo recuerdo, bueno, yo estuve mucho tiempo haciendo con Paco Aguilar, nuestro querido Paco Aguilar, hacíamos un programa que era Andalucía sin barreras, en el que tratábamos la discapacidad, pero desde el humor. Y entonces, claro, es verdad que el tener discapacidad te permite una licencia que de otras formas no, claro, porque dice, bueno, pero claro, tú te autorizas porque dice, bueno, si lo digo yo. Y yo recuerdo que hacíamos unos programas por las noches, uno que había en el verano, que era El Varadero, y entonces ahí ya no teníamos el público, y yo recuerdo que Luis Vara dice, bueno, como todos ustedes saben, tanto Paco Aguilar como Gonzalo Rivas están en sillas de ruedas, como diciendo, si me van a venir claro, porque a la vez tú soltabas una barbaridad, dice que iban en sillas de ruedas y le pasó, y eso sí te da, pero que yo insistía en lo de antes, yo creo que el humor siempre en la vida tiene una vuelta que le puedas dar, y que además, eso de que lo que decíamos de Gil de Viedma, en vez de que la vida iba en serio, que la vida va en broma, ¿no? Si tú te lo tomas así y a partir de ahí no tiene que seguir mucho más. Yo creo que eso sí te da. Y respecto a la pandemia, yo creo que se nos va olvidando tristemente, porque de todo lo malísimo de la pandemia debería de habernos sacado cuando decíamos, no, de aquí vamos a salir reforzados, vamos a salir mejores. Yo no sé hasta qué punto estamos mejor. De lo que a mí respecta con la pandemia, yo he sabido sacarle todo lo bueno a la pandemia desde muchísimos puntos. Algo bueno. Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia, yo trabajaba en la radio, en Zafarrancho Vilima, trabajaba en televisión como guionista, casi no veía a mi mujer y a mis hijos porque estaba o de grabaciones muy tarde y tal, tenía una vida muy ajetreada, y cuando llega ese parón en seco, ese 15 de marzo de 2020, yo me lo tomé como un respiro, sinceramente. Y tampoco vivo en una mansión ni nada, y estar en casa con mi familia aquel mes y medio, 2 meses de confinamiento, nos unió mucho, nos pudimos saborear la vida en aquel, por supuesto con toda la preocupación y con todo... Cada uno con su tablet, ¿no? Exactamente, cada uno con su tablet, pero y luego tuvimos la fortuna de que gracias a la tecnología, desde casa pudimos seguir haciendo el programa de radio. Y si supieras, Ana, los mensajes tan bonitos y conmovedores que nos mandaban los oyentes de estoy harto de escuchar las cifras de fallecidos, estoy harto de tal, no sé qué, y por lo menos tenemos este momento de respirito que es escucharos a vosotros en la radio y tal, y decías tú, joder, está mereciendo la pena, porque era un esfuerzo, ¿no? Luego, la que tiene que estar agradecido es la Sociedad General de Autores. ¿Cuántos artistas han surgido con la pandemia?
¿Y cuánto se ha arruinado también? No, pero es que cualquiera dice, y además tú tenías la cortada, era decir, he compuesto esta canción y te voy a donar los fondos, y tú te tenías que tragar la canción, era horrible, porque por los móviles te llegaba compuesto, escrito. Bueno, nos quedan tan solo 3 o 4 minutos y sí me gustaría hacerte 5 preguntas muy directas, muy rápidas, si la voz me lo permite. Déjame preguntarte por algunos nombres propios de la comunicación, del periodismo, en los que te has cruzado en tu trayectoria profesional. ¿Qué han supuesto para ti Manu Sánchez? Manu Sánchez ha sido un padrino. Manu Sánchez, primero fuimos fan uno del otro, yo de lo que él hacía y él de lo que hacía yo, pero no nos conocíamos. Yo, por cierto, la primera vez que escuché hablar de Zafarrancho Vilima fue gracias a Manu Sánchez. Claro, por eso digo que Manu hizo una labor de apadrinamiento maravillosa y hizo que Antonio Yélamo os fichara. Antonio Yélamo, yo lo veo un visionario. Sobre todo porque tú dices que pensaste que este programa no podía tener cabida en una radio convencional. Sí, porque este programa empezó siendo un podcast y en el podcast tú te puedes permitir muchas licencias porque nadie se puede dar por sorprendido. El que busca un podcast sabe lo que busca. Sin embargo, la antena de una radio es algo totalmente indiscriminado y yo pienso muchas veces, es que puede ir una señora con los niños escuchándome en el coche y yo diciendo barbaridades. Entonces, yo pensaba que un programa de esta índole no podía tener cabida en la radio. Antonio sí, lo vio y entre los dos lo moldeamos para que al final... Yo lo que no sé cómo tiene cabida en la radio, David Gallardo. Cuéntanos, David. Hombre, David es que es Mahara, en el buen sentido de la palabra Mahara. En buen sentido, David, te queremos. Te queremos mucho, David. David, gracias a David, fue el que me convenció para que Zafarrancho Vilima diera un paso más y se convirtiera en un libro. Siempre le estaré agradecido. Y ya por último, ¿con qué sueña Álvaro Martín y con qué sueña Gonzalo sobre el futuro para intentar alcanzarlo mediante el presente actual? A mí lo que me gustaría es que yo de toda la carrera profesional que llevo, estoy muy orgulloso de muchas cosas que he hecho, pero especialmente de Zafarrancho Vilima, porque Zafarrancho Vilima fue una semillita muy pequeña que yo ideé, cuidé, regué y que ha ido alcanzando metas que ni siquiera yo pensaba que podían alcanzarse. Y entonces lo que sueño es que Zafarrancho Vilima pueda llegar a más público. A mientras más público mejor, porque yo soy una persona muy pudorosa y cuando algo me sale mal yo creo que el secreto del éxito no está en conocer tus virtudes sino tus defectos y tratar de evitarlos. Entonces yo trato de evitar mis defectos, pero las cosas que hago bien sí creo que deberían tener más repercusión. Entonces creo que Zafarrancho Vilima, que no conozco todavía a nadie que me diga que no le gusta, pues le llegará a más gente. Pero por esas cosas, por esos mensajes que te llegan de me hace muy feliz escucharos, bueno, a mí me han llegado mensajes que son mi padre falleció y estaba en la cama del hospital escuchando a vosotros y prácticamente exhaló su último aliento riéndose con vosotros. Cuando a ti te llegan ese tipo de mensajes dices, esto es una medicina que le tenía que llegar a más gente. Así que lo que me gustaría es que Zafarrancho Vilima se convirtiera en un mainstream, que se convirtiera en Gonzalo, pon el punto y final. No, ya no, pues no estaba yo preparado para tanta responsabilidad. Que yo creo que el reivindicar lo de Miguel Hernández, ¿no? Que la risa es la espada más victoriosa, yo creo que la forma mayor ahora de transgredir, de verdaderamente volverte revolucionario es la risa, el dar ese paso, ¿no? El que seamos capaces, por supuesto, más allá de todas las conquistas sociales que mucha gente todavía está pendiente de ellas, pero el reivindicar la risa como transgresora, yo creo que eso es lo que nos toca. Gonzalo Rivas, Álvaro Martín, a los dos, don Vilima, Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísima suerte con el programa de radio Zafarrancho Vilima y con el libro Zafarrancho Vilima, que ya nos ha anunciado hoy aquí, esta noche, y tienes que cumplir tu palabra, que habrá segunda parte. Habrá secuela. Muchas gracias a ti por esta fantástica entrevista. Bueno, pues despedimos a Gonzalo y a Álvaro, y en tan solo 5 minutos después de la publicidad analizamos la actualidad, que no va a ser tan bondadosa como este libro, con Ana Pérez Luna y con Juan Méndez, aquí en Acento Andaluz, a través de las 36 canales de televisión que tiene 7TV, repartidas por las 8 provincias de Andalucía.